otro ensayo, a ver. La última pelea de la noche. La última pelea. Pero mira para allá, el público, pues, weón. Loco, si vos sois el animador, weón, ¿sabes lo que le falta? Hay que, ¿cuánto se llama? Hay que maquillarlo. Maquillarlo. Maquillaje. Maquillaje, ¿sabes maquillaje? Maquillaje. Ya, vamos a ponerle cara de anunciador. Claro. Cara de anunciador. Pero mira, vaya. ¡Ah, déjalo! Que ahora me toca a mí.